Buenas noches, Dios continúe bendiciendo a cada uno de los amigos y hermanos que nos puedan sintonizar en esta hora. Te saluda el pastor Isaac Ruiz, pastor por la gracia del Señor, y estamos en este día, este viernes que nos ha dado el Señor para tener una serie de estudios bíblicos. Amén. Ya en la semana pasada estuvimos completando lo que hubiese sido nuestra serie, ¿verdad? Fue nuestra serie de estudios del libro de Apocalipsis, y hoy vamos a estar dando comienzo a lo que es una serie de estudios de las cartas del apóstol Pablo a Primera y Segunda de Corintios. Así que hoy vamos a dar comienzo a esta serie de estudios, así que no te muevas, ¿verdad? Mantente con nosotros para que juntos podamos estudiar la maravillosa palabra del Señor. Así que en lo que los hermanos, ¿verdad?, se siguen conectando, te invito en esta hora, tú que estás ahí conmigo, a que podamos comenzar en oración ante el Señor, ¿verdad? Antes de comenzar este estudio de la palabra, vamos a encomendarnos al Señor, que su Espíritu Santo nos ilumine, que su Espíritu Santo, ¿verdad?, nos dé la gracia, la sabiduría, la iluminación, para así poder comprender su maravillosa palabra y que usted en su hogar la pueda, ¿verdad?, recibir en su corazón y hacer vida en su vida. Así que te invito en esta hora que nos unamos. Amén. Padre eterno, en el nombre maravilloso de Jesús, te damos gracias. Gracias, Padre eterno, por la oportunidad que nos concedes de poder por estos medios nuevamente dirigirnos, Señor, a tu pueblo, a tu iglesia, oh Dios eterno, y en esta ocasión para estudiar tu santa y maravillosa palabra. Como siempre te pedimos tu asistencia, la asistencia de tu Espíritu Santo. Él os enseñará todas las cosas. Oh Señor, necesitamos, dependemos de ti, oh Dios eterno, y te pedimos, Señor, que todo lo que hablemos sea para la edificación de tu cuerpo, de tu iglesia, Señor. Mira a mis hermanos, los que se están conectando, los que están por conectarse, oh Dios eterno, que ellos también puedan recibir con agrado, con humildad de corazón, Señor, la enseñanza de tu maravillosa palabra. Por Cristo Jesús. Amén y amén. Así que nuevamente, ¿verdad?, saludamos a cada uno de los hermanos. Dios bendiga a los hermanos de nuestra amada iglesia de Caimital. Amén. Muchas bendiciones a todos. También Dios bendiga a cada uno de los hermanos de otras comunidades de fe. Amén. De otras congregaciones que también se unen a nuestra transmisión. Y también Dios bendiga a todos los amigos del Facebook, ¿verdad?, de este mundo cibernético. Así que reciban, ¿verdad?, a la distancia un abrazo en el nombre del Señor. Y como les dije, vamos a estar comenzando, dando comienzo hoy a una serie de estudios de la carta, la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Así que si has leído esta carta anteriormente, o si tal vez en algún momento te resultó curiosa esta carta y hay algunas partes de ella que no las has podido comprender, pues te invitamos para que todos los viernes te puedas unir con nosotros a estudiar esta primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Una carta muy interesante, yo diría, y ahorita le voy a explicar el porqué. Una carta muy actualizada. ¿Por qué? Porque revela, contiene una serie de situaciones problemáticas que se dieron en el ayer, se dieron en el comienzo de la iglesia, pero se siguen dando hoy. Así que por eso su mensaje es sumamente importante. Así que para comenzar de lleno con este estudio, vamos a hablar un poco antes de ir al texto, en lo que, ¿verdad?, también puede buscar su Biblia para seguirnos. Vamos a hablar un poco sobre el contexto de la ciudad de los Corintios. Fíjense que el apóstol Pablo funda esta iglesia, ¿verdad?, en la ciudad de Corintios. Corintios básicamente es la capital de la ciudad de Acaya, ¿verdad? Allá esta ciudad es una ciudad que tenía dos puertos marítimos,
así que era una ciudad muy comercial. Se dice que la ciudad de Corintio era una ciudad cosmopolita, ¿verdad? Era una ciudad donde la gente era atraída por su comercio, era atraída por las riquezas que había en ella, había mucho negocio. Así que imagínense, ¿verdad? Ubíquese tal vez como como la ciudad de Las Vegas hoy en día, pero en los tiempos antiguos. Era una ciudad que había de todo, había juego, había placeres mundanales, todo lo que usted se pueda imaginar lo había dentro de esta ciudad. La ciudad, por ejemplo, era básicamente el primer puerto o el primer lugar donde entraban todas las mercaderías hacia otras ciudades. O sea que las rutas comerciales dependían de esta gran ciudad de Corintio. Inclusive esta ciudad fue conocida como la ciudad que adoraba, ¿verdad? Y que honraba a Julio César, uno de los primeros Césares, muy reconocidos, muy amados por el Imperio Romano. Así que en Corintio se le conocía como esa ciudad que específicamente idolatraba al César, específicamente a Julio César. También esta ciudad se conocía por su manifestación religiosa muy diversa. Fíjense que a diferencia de otras ciudades donde, por ejemplo, se castigaban otras creencias, Corintio era una ciudad muy abierta, había de todo tipo de religión y en ese sentido el cristianismo logró entrar dentro de la ciudad de Corintio porque no hubo resistencia a que los cristianos se acomodaran. Fíjese que cuando usted iba a Corintio, usted podía encontrar allí, por ejemplo, el templo a la diosa Diana o la diosa Afrodita. Se dice que en la ciudad de Corintio habían miles y miles de hetairas. ¿Quiénes eran las hetairas? Las hetairas eran prostitutas sagradas que rendían culto a la diosa Diana o a la diosa Afrodita. ¿Quién era esta diosa? Si usted por ahí ve un muñequito, todos los febreros 14, pues era la mamá de ese muñequito, ¿verdad? Afrodita o Diana, ¿verdad? Dependiendo si era griego o si era romano, era el nombre, era la madre de quien hoy conocemos como Cupido. Así que dentro de ese contexto, pues se le daba un fuerte culto a esta diosa, pero también había muchos templos, habían dioses, el templo a los dioses egipcios como Isis. Por ejemplo, habían también templos al dios Poseidón, al dios Hermes, al dios Esculapio, que es el dios de la terapéutica y la medicina. Así que, por ejemplo, si usted ha visto en los hospitales o en las farmacias o en algunas clínicas un bastón con dos serpientes, no piense que es la vara de Moisés que se tragó las dos serpientes. Ese era el símbolo del dios Esculapio, que es el dios de la terapéutica y la medicina. Sus sacerdotes se vestían de blanco y por ende ahí viene la herencia que en la medicina moderna, pues tanto médicos como enfermeros o enfermeras, pues también se visten de blanco. Así que eso proviene de esa tradición específica allá en el Imperio Romano, específicamente en la ciudad de Corintio y otras ciudades de Asia bajo dominio romano. Fíjense que también la ciudad de Corintio, la gran mayoría de su gente era gente bien acomodada, ¿verdad? Era gente que estaba económicamente bien, pues era una ciudad que había trabajo, que había negocio, y en ese ambiente se desarrolla la iglesia de Corinto. También es importante entender que el estilo de vida de la gente de Corintio no era un estilo de vida muy moral que digamos. Por ejemplo, había una expresión que se le conocía como corintiestai, ¿verdad? Que significaba eso en el griego, significaba vivir a lo corintio. Es más, es como si dijéramos en el español, vamos a corintiar, ¿verdad? Vamos a corintiar, equivalía en aquel entonces a, pues vamos a vivir la vida loca. O sea, es como si usted hoy hablara de Las Vegas. Por ejemplo, usted no iría a Las Vegas a un retiro espiritual, ¿verdad? Eso es lo menos que hay en Las Vegas. Por ahí hay una expresión que dice que lo que se hace en Las Vegas se queda.
¿verdad? Pues básicamente Corintio era Las Vegas de aquella época, ¿ok? Entonces también la ciudad de Corintio era un centro atlético. Se dice que en la ciudad de Corintio habían unos juegos que competían con los Juegos Olímpicos, ¿verdad? Estaban los Juegos Olímpicos de Atenas. Atenas sobresalía, es más, siempre había una lucha entre Corintio y Atenas de qué ciudad era superior a la otra. Y así pasaba con los juegos que se daban en la ciudad de Corintio. La ciudad de Corintio tenían unos juegos que se le conocían como los Juegos Ístmicos, ¿verdad? Y competían directamente con los Juegos Olímpicos. La diferencia es que los Juegos Ístmicos se daban cada 2 años, en cambio los Juegos Olímpicos se daban 4 años, porque acuérdense que olímpico viene de los dioses del Olimpo, ¿verdad? Los dioses atléticos, Zeus, Poseidón y Hades, ¿verdad? Que son los 3 grandes dioses de la mitología griega y romana. Y esos juegos se daban cada 4 años y se siguen dando de esa manera hasta hoy. Pero si ustedes conocían de dónde sale el nombre Olimpiadas, ¿verdad? O olímpico, sale de los dioses del Olimpo. De ahí es que sale todo ese tejemeneje, ¿verdad? Así que se dice que el apóstol Pablo, por ejemplo, cuando llegó a la ciudad de Corintio a fundar la iglesia, Pablo llegó a vivir lo que fueron los Juegos Ístmicos, porque usted sabe que Pablo hacía tiendas de campaña y con eso se sostenía, y que bajo ese tipo de juegos la gente tenía una exigencia, una alta demanda de ese tipo de carpa, porque la gente se iban a unos grandes valles a ver esos juegos. Se daban, ¿verdad? Carreras, se daban, por ejemplo, carreras de carro y otro tipo de juegos que se daba en la ciudad de Corintios. Así que es ese, ¿verdad? Y le he explicado de manera resumida, porque sé que el tiempo acá, pues, no tenemos mucho, ¿verdad? Para que usted se quede ahí pendiente. Pero el contexto de la ciudad de Corintio, ya usted sabe que no es uno muy moral. Al contrario, hay de todo para todos los gustos. Había todo tipo de religión. Claro, a nivel de ventaja, ¿verdad? O punto positivo es que al ser una ciudad tan abierta a las diversas religiones, el cristianismo no encontró oposición en la ciudad de Corintio. Simplemente se le aceptó como unos judíos que pensaban de manera distinta, porque el mundo greco-romano no diferenciaba entre los cristianos versus los judíos. Para los griegos y los romanos, cristianos y judíos era básicamente una secta, ¿verdad? Una de la otra, pero que pertenecían al mismo movimiento. Otro detalle que es importante tener para cuando estudiemos a profundidad cada capítulo es saber que debido a las convulsiones sociales que hubieron en Roma, ocasionadas por los judíos, ¿verdad? Porque los judíos se molestaban con los cristianos que estaban en Roma y provocaban, ¿verdad?, unos escándalos tremendos. El emperador que estaba en el momento, que era el emperador Claudio, votó a más de 6.000 judíos de la ciudad de Roma, y esta gran mayoría de judíos, tanto cristianos como judaizantes, llegaron a la ciudad de Corintio. O sea, ¿por qué le explico esto? Porque cuando Pablo va a trabajar ciertos asuntos en la carta, que los veremos, ¿verdad?, según vayamos progresando en el estudio de la carta, es importante saber por qué ese grupo de judíos estaba ahí, y fue debido a que el emperador Claudio no soportó, ¿verdad? Se dice que Suetonio, uno de los historiadores romanos de la época, hablaba de que entre los judíos un tal Crestos provocaba, ¿verdad?, divisiones. Lo que pasa es que los romanos no estaban asociados con el término griego Christos, ¿verdad?, que es referente a Cristo, y cuando hablaban en latín, que es el lenguaje que dominaban los romanos, pues no sabían decir Christus, ¿verdad?, o Christos, sino que decían Crestos, ¿verdad? Y ese tal Cresto que provocaba división era una referencia a Cristo, ¿verdad? Porque Cristo básicamente es el centro de
de la lucha entre judíos y gentiles, o judíos cristianos y judíos que seguían guardando el judaísmo como hasta ese entonces. Así que más o menos, ¿verdad? Habiendo explicado un poco por encima, sí quiero tocar algo antes de leer el texto, y es que sepamos que la carta a los Corintios es una carta que es rica por las siguientes razones. Primero, vamos a ver una variedad de problemas y de circunstancias que no nos son ajenos a nosotros hoy. O sea que cuando miramos la vida de la iglesia de hoy y miramos la vida de la iglesia de Corinto, nos vamos a percatar que mucho se parece, ¿verdad? Vamos a percatarnos de que los problemas siguen estando, y por esa razón la carta a los Corintios se considera una carta tan contextualizada, una carta que habla la necesidad de la iglesia, y por eso, ¿verdad?, nos hemos propuesto poder compartir con ustedes esta temática. Ahora, también es importante que sepamos que hay una variedad doctrinal adicional de Romanos, que Romanos se considera el compendio del cristianismo, ¿verdad? Romanos tiene toda una gama teológica excelente, pero también Romanos, vamos a percatarnos en su estudio que, por ejemplo, se habla de Dios, o sea, es una carta rica en hablar sobre Dios Padre, es una carta rica que habla sobre Jesucristo y sobre el Espíritu Santo, o sea, que la Trinidad tiene su acción, ¿verdad? Y es representada en esta carta a los Corintios. También es una carta que es rica en lo que es la eclesiología. ¿Qué es la eclesiología? Es la doctrina que estudia a la iglesia. Y en particular vamos a ver que dentro de las doctrinas de la iglesia se estudia, por ejemplo, su naturaleza, se estudia el culto cristiano. Si hay algo que Corintio aporta, es a establecer orden en el culto cristiano, porque algo que pasaba en Corintio era el desorden. O sea, había muchos dones, había mucha manifestación del Espíritu, pero había mucho desorden. Y Pablo tiene que escribir y dejar claro que las cosas tienen un orden a seguirse, y eso lo vamos a ver en Corintio. Vamos a ver el cómo se manejan los dones del Espíritu, ¿ok? Porque los hermanos de Corintio, algunos, y eso lo vamos a ver en capítulos más adelante, vamos a decir, tenían cierto orgullo espiritual por la gran cantidad de dones que poseían, y eso los llevaba muchas veces a hacer sentir menos a los hermanos que no poseían tantos dones. También es una carta que es rica cuando nos habla de disciplina. Inclusive cuando en Corintios hay problemas de moralidad, el apóstol Pablo, lo vamos a ver muy claro según vayamos en el estudio semana tras semana, que establece unas disciplinas para aquellos que no sabían sujetarse, ¿verdad? Y que tenían una vida inmoral o inética dentro de la iglesia del Señor. Y lo otro, ¿verdad?, que es otro de los temas que vamos a estar tocando en esta serie de estudios de Corintios, es el tema de la resurrección, porque habían creyentes que pensaban que la resurrección no se iba a dar, ignoraban sobre este tema, y el apóstol Pablo también trae instrucción en esa línea. Así que por estas razones, ¿verdad?, hemos decidido tocar en esta serie de estudios bíblicos el estudio de la carta a los Corintios, para sustraer para la vida de la iglesia actual muchas enseñanzas que entiendo que son pertinentes para este tiempo. Así que, habiendo dado una introducción del contexto de la ciudad de Corintio y de la carta, ¿verdad?, a los Corintios, le invito a que usted busque su Biblia si la tiene por ahí. Amén. Primera de Corintios capítulo 1, y hoy vamos, ¿verdad?, a tratar de cubrir el capítulo 1 en su totalidad. Así que usted búsquelo por ahí, busque su Biblia para que así usted pueda ir juntamente conmigo, y vamos en esta noche del Señor a estudiar este pasaje maravilloso de la primera carta de Primera de Corintios capítulo 1. Así que esta carta comienza diciendo de la siguiente forma. Dice: Pablo,
llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Ok, comienza el apóstol identificándose, como lo hace en muchas de sus otras cartas, como apóstol de Jesucristo. Fíjense que esta es nuestra versión Reina Valera del 60. Me gusta como lo dice tanto la Nueva Traducción Viviente como la Biblia Española. Voy a leer ambos versículos. Dice: yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser un apóstol de Cristo Jesús. Y en la versión española dice: Pablo, elegido por designio de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús. Así que Pablo deja claro que su llamado, ¿verdad? Y es lo importante que entendamos de este primer verso de la primera carta a los Corintios, ¿verdad? Capítulo 1, donde él establece que él es apóstol no porque él se llamó, no porque él se autodenominó, sino por voluntad de Dios. Amén. El Dios Padre fue que lo escogió para ser un representante de Jesucristo. Es importante entender el término apóstol. La palabra apóstol proviene del griego apóstolos, ¿ok? Que un apóstolos, por ejemplo, era un término que se usaba en la política griega y romana. Un apóstolos es uno que es enviado en nombre de otro. Y en ese sentido, los apóstoles de Jesucristo fueron enviados en su nombre para predicar el evangelio del Señor. Así que él está dejando claro que su llamado, que su ministerio no es porque él mismo se haya autollamado, sino porque Dios lo llamó a ser un representante del Señor. Luego menciona en el mismo versículo 1 al hermano Sóstenes. Ok, es importante entender que las cartas antiguas nunca las escribían dos personas. Siempre una carta en el imperio griego y en el imperio romano eran firmadas por una sola persona. Ahora, se entiende que este hermano Sóstenes, al cual se hace referencia en este versículo, era uno de los ayudantes de Pablo. Muchos creen que posiblemente podía ser su secretario o un escribano o un hermano que era conocido en la iglesia de Corintio donde él le escribe. Amén. Y por tal razón lo que él va a decir en esta carta, el hermano Sóstenes está de acuerdo. O sea que la razón por la cual Pablo pone al hermano Sóstenes al lado no es porque fuera un coautor de la carta, sino como diciendo, este hermano que es muy conocido entre ustedes está de acuerdo con el contenido que tiene esta primera carta a los Corintios. Entonces, luego dice el versículo 2, a la iglesia de Dios, amén, que está en Corinto, y a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bien, fíjese cómo él sigue su saludo protocolar. Primero que reconociendo a la iglesia de Dios que estaba en Corinto. Fíjense que el apóstol Pablo, como teniendo un corazón pastoral, no comienza su carta recriminándole las múltiples fallas ni los múltiples pecados que había en esta iglesia, sino que simplemente la llama la iglesia de Dios que está en Corinto y los llama santificados en Cristo Jesús. Y el término santificados implica los separados. Y aquí hay algo muy interesante, ¿verdad? Los santificados, los que han sido separados, llamados a ser ¿qué? Santos. El término santificados o santos implicaba los que vivían aparte de, pero dentro del mundo. O sea, no podemos vivir en el espacio, vivimos en el mundo, pero vivimos de una manera distinta. Eso es lo que implica a los santificados que han sido, ¿verdad?, a ser santos. O sea, esos que han sido llamados a ser santos viven en el mundo, pero no viven como el resto del mundo, sino que se comportan de una manera
distinta. Por eso en los pasados videos he estado mencionando que si hay algo que la iglesia tiene que caracterizarse es demostrar que somos diferentes en toda circunstancia y en todo momento. Ahora, no solamente son llamados los que están en Corintio, sino que los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dejando claro que entonces la iglesia no se trata de unos grupitos aquí, de unos grupitos allá, sino que la iglesia es una sola. La iglesia que es un solo cuerpo que está regado en las diferentes partes del mundo. Ahora, que existen diferentes comunidades de fe. Amén. Que existen diferentes grupos con diferentes apellidos. Amén. Pero tenemos que entender que la iglesia del Señor es una. El Señor viene a buscar una iglesia. El Señor viene a llevarse un solo pueblo, de que tenemos diferentes comunidades, que tenemos diferentes apellidos, pero tenemos que entender, amado, que eso no puede hacernos caer en este sentir exclusivista de que los míos son los que son y los demás no, porque entonces entramos muchas veces en esta competencia de que nosotros somos mejores porque nosotros tenemos el sartén agarrado por el mango o nosotros tenemos los derechos patentizados del cielo, o sea, y a veces nos equivocamos, amado. La iglesia del Señor está regada sobre la faz de la tierra y cuando el Señor Jesús venga a buscar a su pueblo, viene a levantar una sola iglesia, no con nombres, no con apellidos, no, solamente la iglesia que invoca el nombre del Señor Jesucristo, porque ese es el requisito para ser salvos. Y fíjese por qué Pablo le habla de esta manera a Corintios. Los corintios tenían, ¿verdad?, una estima muy elevada, muy alta. Eran gente que habían sido dotados con dones espirituales, tenían la unción del Espíritu Santo, aunque adolecían de otras cosas, pero ellos se jactaban. Ellos hablaban mucha lengua, ellos profetizaban mucho, y entonces se sentían superiores a cualquier otra comunidad de fe, e inclusive se sentían superiores a sus propios hermanos que estaban dentro de la congregación, amén, que tal vez no tenían los mismos dones que ellos. Por eso es importante entender por qué Pablo les está hablando de esta manera. Y fíjese que Pablo dice, Señor de ellos, o sea, que todos los que invocan el nombre de Jesucristo en el mundo entero, Él es su Señor. Amén. Ahora, dice, gracia y paz a vosotros, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Fíjense que el apóstol Pablo utiliza lo que era, vamos a decirlo así, una forma cultural de saludar, pero que él hace, como él sabe que él tiene doble audiencia. ¿Cuál es su doble audiencia? Pues él tiene un público griego dentro de la ciudad de Corinto y tiene un público, ¿verdad?, o un grupo judío. ¿Cómo saludaba el judío? El judío decía en hebreo, Shalom Alejen, Alejen Shalom, que significa paz, ¿ok? Pero ¿cómo saludaban los griegos? Los griegos usaban el término Harí. Harí significaba gracia, ¿ok? Entonces, ¿qué hace Pablo? Como él tiene griegos y judíos, pues entonces él saluda de las dos maneras. Es como si usted tuviera un público anglosajón y un público puertorriqueño. Usted diría hi y usted diría hola, ¿verdad? Usted utilizaría ¿qué? Los dos términos porque tiene una doble audiencia. Y eso es lo que hace Pablo. Pablo usa en el verso 3 del capítulo 1 de la primera carta a los Corintios, gracia para los griegos y paz, shalom del hebreo, a los judíos. ¿Pero de quién? No de él. ¿A quién representa Pablo? Pablo representa, y es ahí donde dice, a Dios nuestro Padre. Él se incluye en el saludo o en la expresión y del Señor Jesucristo, dejando claro que Él es un digno representante del Señor. Ahora, comienza el versículo 4.
Versículo 4 dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. Fíjense de qué manera sublime, con qué tacto, ¿verdad? Y fíjense que cuando vayamos entrando en la carta a los Corintios, vamos a ver que Pablo escribe fuerte. Y vamos a ver que Pablo con su pluma era fuerte en palabras, pero él está teniendo su tacto, ¿verdad? ¿Y por qué le digo esto? Porque a veces la gente se acostumbra mucho al palo, ¿verdad? A que uno sea tosco, ¿verdad? Y a veces que la gente puede interpretar que el tener tacto es señal de debilidad. No, amado, no es señal de debilidad, es simplemente que Dios nos mueve a hacer de una forma. Cuando hay un corazón pastoral, hay sus momentos de reprensión, hay sus momentos, ¿verdad?, de llamar la atención, pero hay sus momentos donde el tacto tiene que estar presente. Y esto lo digo, ¿verdad?, para todos los compañeros que me puedan escuchar en algún momento. No siempre es el momento de, usted sabe, dar el cantazo. Hay sus momentos de ser, ¿verdad?, tener ese tacto, tener ese cuidado, tener esa calma, esa paciencia. Y fíjese, la iglesia está llena de defectos, la iglesia de Corintios está llena de problemas. Y él, mire cómo le dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. Así que vemos ese corazón pastoral, vemos ese corazón tierno del apóstol expresándose, ¿verdad?, en ese primer capítulo. ¿Y por qué él da gracia? Por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Fíjese que cuando menciona gracia, básicamente otras versiones de la escritura utilizan el término don. ¿Por qué? Porque básicamente gracia es don inmerecido. Así que ahí él menciona que él que da gracias a Dios siempre por esos dones, por esa gracia de Dios que ha sido dada en Cristo Jesús. Y fíjese, él está siendo enfático con sus palabras. La gracia fue dada por Dios mediante Cristo. No fue mediante mí, no es porque yo soy tremendo, no es porque la iglesia es tremenda, no es porque los hermanitos de Corintios son tremendos. No, no, no. Es Dios quien da la gracia, no soy yo. Es Dios quien la da por medio de Cristo. Cristo es el que ejecutó su labor, hizo su labor en la cruz del Calvario. Él es el que tiene el mérito, y por sus méritos nosotros recibimos de manera, ¿verdad?, sin merecerlo, recibimos sus dones. ¿Por qué? Porque dice: porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él. O sea, en todas las áreas de su vida ellos fueron enriquecidos, pero específicamente menciona en toda palabra y en toda ciencia. O sea que esta iglesia tuvo el don, tuvo la capacidad, tuvo el regalo de Dios de tener la capacidad y la sabiduría de poder expresar correctamente el evangelio. Por eso el término, cuando dice en toda palabra, lo que está básicamente diciendo es que tuvieron la gracia para poder transmitir el evangelio. Es como, por ejemplo, usted puede conocer un doctor que es tremendo, sabe mucho, pero tal vez le falte gracia de poder transmitir su conocimiento. Cuando dice aquí que han sido enriquecidos en toda palabra, se está refiriendo a que ellos han tenido la gracia de Dios, la capacidad de Dios para transmitir de manera sencilla, de manera que el burgo, que la gente pueda entender lo que es el contenido, y que Dios a la vez le ha dado conocimiento, les ha dado ciencia para poderlo hacer. O sea, esto no se trata de saber mucho, se trata de que podamos transmitir lo que Dios nos ha dado. Y aquí yo hago un paréntesis, ¿verdad?, para mis amigos y mis hermanos que puedan ser maestros, ¿verdad?, o que puedan enseñar. Fíjese, amado, esto no se trata de demostrar cuánto sabemos. Esto se trata de que podamos transmitirle a otros, impregnar a otros con lo que el Señor nos ha dado. ¿Ok? Así que eso es muy importante. Y luego dice, ¿verdad? Fíjense, déjenme ver aquí una de las otras versiones, cómo lo dice.
La Nueva Traducción Viviente dice de la siguiente forma. Permítame aquí subir algo. Dice, porque por medio de él, de Cristo, Dios ha enriquecido la iglesia de ustedes en todo sentido, con toda la elocuencia y todo el conocimiento que tienen, ¿verdad? Esa es la versión Nueva Traducción Viviente, que lo explica de una manera más actualizada, para que ustedes vean, o sea, la iglesia tenía que una buena capacidad para transmitir el mensaje del Señor. Así que dice, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, o sea, que no solamente Dios los ha enriquecido, ¿verdad? Para los que están entrando ahora, estamos en la primera carta de Corintios, capítulo 1, estamos estudiando una serie de estudios que vamos a comenzar hoy, así que acompáñenos, ¿verdad? Juntamente con su Biblia. Así que no solamente la iglesia ha sido enriquecida con toda palabra, ¿verdad? Y con todo conocimiento, sino que el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado, ¿verdad? Ha sido validado porque, pues dice el versículo 7, de tal manera que nada os falta en ningún don. O sea, Pablo reconoce la virtud que tiene la iglesia de Corintio. O sea que la iglesia de Corintio es una iglesia llena de dones. Fluye el don de profecía, fluye el don de lengua, fluyen las interpretaciones, fluye el don de ciencia, sabiduría, o sea, todos los dones, y eso lo vamos a ver en capítulos más adelante, pero Pablo le reconoce que están fluyendo los dones, pero él les deja claro algo, y es importante que nosotros lo sepamos, esperando que la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí yo quiero detenerme un momentito, porque a veces la gente piensa que el fin de yo servir a Dios son los dones. O sea, los dones no son el fin. Los dones son un medio. Y Pablo nos va a establecer en capítulos más adelante que los dones, ¿cuál es su objetivo? Es edificar al cuerpo de Cristo. O sea, nunca un don es para yo jactarme, nunca un don es para yo echármelas de que yo soy tremendo, de que yo soy el más espiritual. No, siempre un don tendrá como propósito edificar a la iglesia, edificar al que necesita. O sea que si usted que me está escuchando tiene un don, el don no es para usted, el don es para otro. Lo que Dios le ha dado es porque otro lo necesita. Y es importante que entendamos eso. Adicional, ¿qué es lo que todos estamos esperando? Estamos esperando el día en que nuestro Señor venga, porque cuando Él venga ya no harán falta los dones. Por eso la palabra dice que las lenguas pasarán, las profecías pasarán, todo pasará. Ahora, lo que me llama la atención, fíjese cómo la iglesia de Corintio está llena de dones, pero le falta fruto. Hay contiendas, hay peleas, hay inmoralidades sexuales dentro de la iglesia, hay un montón, hay fornicación, hay de todo, como dicen por ahí, de todo como en botica. La iglesia tenía un montón de fallas, pero habían dones. Por eso Jesús nunca dijo, por sus dones los conoceréis. ¿Qué dijo Jesús? Por su fruto los conoceréis. Por eso los que me han escuchado anteriormente saben que yo siempre he dicho y he sostenido que los dones no me impresionan, porque es el fruto lo que Dios viene a buscar. El don, pues mire, ¿sabes qué? Dios puede usar lo que sea. Si hay que salvar a alguien, Dios lo va a usar. Desde que Dios usó la mula de Balaán, Dios puede usar lo que sea para traer un alma de salvación. Por eso en la escritura, ¿verdad? Dice que en aquel día le dirán, en tu nombre, usted se lo sabe de memoria, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos. ¿Y qué él les dirá? Apartados de mí, hacedores de maldad,
que no os conozco. Por eso es que nunca deje que el don de alguien lo impresione, porque Corintio estaba lleno de dones, pero le faltaba carácter, le faltaba fruto. Vamos a seguir. Dice, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, versículo 8, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense que Pablo no está diciendo que la iglesia es irreprensible. La iglesia tiene un montón de males, pero el propósito de Dios es santificarlos, porque Dios quiere que usted y yo nos santifiquemos. Pero entonces tenemos que llegar a un nivel de santidad que el día que Él venga, Él nos pueda presentar o confirmar irreprensibles delante de nuestro Señor Jesucristo. O sea que estamos en el proceso, tenemos males, adolecemos de falta, tenemos que santificarnos cada día más para poder ser irreprensibles. ¿Qué significa irreprensible? La palabra irreprensible en el griego significa sin rayazo. O sea, cuando usted corre bicicleta y se cae, y si usted no se hizo ningún rayazo, usted se levantó de manera irreprensible. No tiene ningún rasguño en su piel. ¿Ok? Y eso es lo que implica que nos presentemos el día de su venida de manera irreprensible. Ahora dice, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. O sea, ¿quién es el que los va a confirmar? ¿Quién es el que los va a presentar ante el Señor Jesucristo de manera irreprensible? ¿Quién es? Dios. Por eso la oración del verso 9 comienza con el término fiel. Es más, nuestra Reina Valera del 60 comienza como comienza el griego, fiel. O sea, no dice Dios es fiel, no, fiel es Dios. Para que quede claro, amado, que quien está promoviendo nuestra salvación, nuestra justificación, nuestra santificación, no es un hombre, no es cualquier persona que puede equivocarse, no, es Dios que es fiel. Y si usted me ha escuchado en otras ocasiones, sabe que yo he definido la palabra fiel. Si usted se acuerda, ¿verdad? Si usted es de la época antes de Menudo, de algunos añitos hacia atrás, usted se va a acordar de que habían unos colmados y en esos colmados habían unas balanzas, ¿verdad? Donde se pesaban las viandas. Ese tipo de balanza tenía una aguja en el medio y los vianderos, los que vendían vianda en la época del Nuevo Testamento, cuando la aguja marcaba el mismo centro, el que pesaba las viandas decía fiel, porque fiel significa justa medida. O sea que Dios es fiel, Dios dará la justa medida, Dios no va a fallar. Amén. Y esto para nosotros es un consuelo y a la vez es una esperanza, porque la Escritura dice que aunque nosotros seamos infieles, Dios permanece fiel. Así que fiel es Dios, que nos va a presentar irreprensible y que nos ha llamado a tener una comunión con su Hijo Jesucristo. ¿Qué está implicando esto, amado? Que servir a Dios no es cuestión de ir a la iglesia. Que servir al Señor no es cuestión, amado, de simplemente conocernos el ritual, el proceso, el culto, ¿qué viene después? No, es que tiene que haber una comunión real con Jesús. Si no hay una relación íntima con Jesús, no podremos llegar a ese día, amén, a ser presentados delante de Dios de manera irreprensible. Y fíjese, vuelvo y le digo, la iglesia de Corintios, estamos en el capítulo 1, no estaba siendo irreprensible, tenían muchas fallas, tenían muchos problemitas que resolver, pero Pablo con su corazón pastoral les deja claro que Dios los está llamando a ser santos, a ser santificados, para que cuando llegue ese día sean presentados de manera irreprensible. Pero se hace necesario que haya una comunión, una relación con nuestro
Señor. Si no hay intimidad con Dios, si no hay una comunión íntima con Jesús, como dicen por ahí, no se vista, que no va. Ahora, vamos al versículo 10. Bien, porque fíjense que hasta el versículo 9, el apóstol Pablo básicamente está introduciéndose, está tratando a la iglesia con mucho tacto, con mucho instinto pastoral, ¿verdad? Está teniendo cuidado de no jalar la soga todavía, ¿verdad? Usted sabe, ¿verdad?, a lo que me refiero. Está siendo cuidadoso con todos los términos que él está utilizando, ¿ok? Así que en ese sentido, él se ha cuidado y fíjense que él los trata, y lo vamos a ver ahora en este texto, él va a usar mucho un término muy cercano que es el término hermanos. Y ahora que él va a comenzar a reclamar sobre algunas fallas de la iglesia en el versículo 10, vamos a ver que antes del reclamo está el término filial, ¿verdad? Ese término de cariño, de intimidad y cercanía, que es el término hermano. Por eso el versículo 10 del primer capítulo de la primera carta a los Corintios, ¿verdad?, para los que se han unido recientemente, dice: os ruego pues, hermanos. Fíjense que el hermano es introducido antes que cualquier otra cosa, ¿verdad? Y el os ruego, él está implorando, él les está suplicando a sus hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué les ruega? ¿Qué les suplica? Que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. O sea que aquí Pablo nos está dejando claro cuál es una de las situaciones de la iglesia a los corintios, ¿verdad? Y una de las situaciones a la iglesia de los corintios es la división interna, el teje-meneje que había entre ellos, ¿ok? Acuérdense, la iglesia está llena de dones. Hay unos que profetizan, hay otros que hablan muchas lenguas, hay otros que Dios lo usa en una cosa tremenda, pero a la hora de la verdad, ellos estaban divididos. Y fíjese, amado, ¿por qué quise traer la primera carta a los Corintios? Porque cuánto se parece esto a lo que a veces vemos en nuestro cotidiano dentro de la vida eclesiástica. O sea, vemos gente que Dios usa, vemos gente que Dios le da dones, pero sin embargo pareciera ser que la historia de los corintios sigue repitiéndose hasta nuestros días. Porque entonces por ahí yo he escuchado expresiones dentro aún de los ministerios. Es que fulano me quiere serruchar el palo. ¿Ok? Y vemos a veces el teje-meneje que hay, la lucha, el forcejeo que hay dentro del cuerpo de Cristo. Mire, amado, lo que pasa es que el individualismo se ha apoderado de la iglesia a tal manera que no podemos pensar como cuerpo. Es más, yo creo que hace tiempo la iglesia del Señor no piensa de manera colectiva. Siempre pensamos en el individuo. Es que, claro, en el sistema en el que vivimos en un sistema donde solamente procuramos que mis necesidades, donde solamente procuramos que lo que yo me hace falta sea satisfecho. O sea, solamente pensamos en nosotros, como escuché a alguien decir en algún momento dado: primero yo, segundo yo, tercero yo y cuarto yo. Y es eso lo que caracteriza una iglesia que está dividida. En cambio, ¿cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que la iglesia pueda pensar como un solo cuerpo. Imagínense, amado, le voy a dar este ejemplo. Imagínense que sus órganos, ¿verdad? Usted es un cuerpo, pero tiene muchos órganos. Imagínense que sus órganos internos tengan una lucha y cada cual esté jalando para su lado. Cada cual esté boicoteando el cuerpo. Usted se imagina que su páncreas diga: hoy no voy a producir insulina, hoy estoy cansado.
¿qué le va a pasar ese día? El azúcar se le va a trepar por los quintos cielos. ¿Te imaginas que su cerebro diga, hoy sí que estoy cansado, hoy no le mando señal a nadie? Usted tendría un colapso. Y aunque usted lo vea de manera graciosa y aunque usted lo vea de manera jocosa, pero ¿sabes qué? Así mismo sucede con la iglesia del Señor, cuando la iglesia que cada cual busca sus agendas, cada cual jala para su lado, cada cual piensa en lo suyo, ¿qué hace? Detiene al cuerpo de Cristo, detiene la manifestación, el movimiento del cuerpo del Señor. Y no podemos permitir en este tiempo que haya divisiones dentro de la iglesia. Es más, ¿sabes qué? A veces hemos enfatizado tanto en algo que se llama uniformidad y se nos ha olvidado que yo puedo estar unido sin uniformidad. La uniformidad es casi imposible. ¿Por qué es casi imposible? Porque, amado, cada uno de nosotros somos criados en ambientes distintos. Venimos de contextos distintos, familias distintas, nuestros procesos de vida son distintos, así que la uniformidad dentro de la iglesia es difícil, pero no es imposible la unidad. Es más, le voy a explicar. Pablo habla de la comunión en el Espíritu. La palabra comunión proviene del griego koinonía. ¿Y qué significaba una koinonía? Era un grupo de personas heterogéneas. ¿Qué es heterogénea? Que venían de diferente formación. Pero había una causa que los unía. Por eso Pablo en una de sus cartas habla que tenemos que un solo espíritu, una sola fe, un solo Señor, un solo bautismo. Eso es lo que nos une. Somos koinonía porque somos distintos, pero el Señor, que es el mismo, nos une. Entonces tenemos que aprender, amado, lo siguiente, que en lo fundamental, ¿qué es lo fundamental? ¿Cuál es el medio de salvación? Eso es fundamental, Jesucristo. Pues eso no se negocia, en eso tenemos que estar, ¿qué? Unidos. Todas las comunidades de fe tenemos que pensar lo mismo. Ahora, que hay otros asuntos secundarios que no son esenciales, ¿verdad? Porque, por ejemplo, a veces que nos concentramos en cosas que no son esenciales y formamos una garata interna por esas cosas no esenciales. Donde tenemos que procurar la unidad es en lo esencial, en lo fundamental. En lo no esencial tenemos que ser ¿qué? Tolerantes. En lo fundamental no hay marcha atrás. Cristo, por ejemplo, es el único medio de salvación. Cristo es, no hay otro. ¿Ok? Ahora, y en lo demás, el amor, la ley del amor es lo que predomina. Si hay algo que nos va a enseñar Pablo en este estudio a los Corintios, según vayamos los capítulos estudiándolo, es que por encima de los dones está la ley del amor. Porque usted puede tener el don, pero si no tiene amor, de nada le sirve. Pero todavía no vamos a llegar allí, así que vamos poco a poco. Ahora dice, porque he sido informado acerca de vosotros. A Pablo le informan, capítulo 1, versículo 11 de la primera carta a los Corintios. Dice, hermanos míos, he sido informado por los de Cloé que hay entre vosotros contiendas. ¿Quiénes eran los de Cloé? Bien, esto ha sido un punto un poco, ¿verdad?, discutido y no hay como un acuerdo. Algunos piensan que los de Cloé, ¿verdad?, Cloé era una señora que posiblemente era de la ciudad de Corintio, pero vivía en Éfeso y tenía intercambio comercial y que parte de su familia vivía en Corintio y que por ende Pablo se entera de manera directa de las situaciones que había dentro de la iglesia. Por eso Pablo la identifica, ¿verdad? Y menciona, me he enterado por los de Cloé que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir, y aquí Pablo comienza a explicar cuáles eran las contiendas que habían dentro de la iglesia.
que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Versículo 12 del primer capítulo. ¿Qué estaba pasando? Para poder entender. Se entiende que Pablo más o menos funda la iglesia de Corintio como para eso del 56 al 57 por ahí después de Cristo, es la fecha aproximada. ¿Y qué sucede? Pablo estuvo año y medio trabajando en la ciudad de Corintio, fundando la iglesia. Ahora, cuando Pablo se va, luego de eso viene Apolos. ¿Quién era Apolos? Apolos fue un gran elocuente predicador de Alejandría, que fue instruido por los apóstoles y fue instruido en la iglesia de Antioquía para predicar. Amén. Y fue la persona que sustituyó a Pablo en su ausencia en la iglesia a los Corintios. Entonces, ¿qué pasa? Se dice, si estudiamos un poco el libro de los Hechos, nos vamos a percatar de que Pablo, hablando en persona, no era muy elocuente. Es más, registra el libro de los Hechos que Pablo, dando un discurso, un joven se durmió, cayó de un segundo piso y murió. Luego Pablo tuvo que orar por él y resucitó, etc. Y Pablo mismo lo dice. Pablo reconoce que en presencia él no es tan convincente. En cambio, Apolos es este típico hombre con ese timbre de voz tremendo, con esa elocuencia que le encantaba a la gente de la época. Entonces, pues ya de por sí, unos de la iglesia estaban ¿qué? Formando una facción con Pablo, porque Pablo fue el fundador. Pero otro grupo le gustaba cómo predicaba Apolos. Pero entonces había otro grupo que sentía admiración, y Pablo en su segunda carta a los Corintios menciona que el hermano Pedro, llamado aquí Cefas, acuérdense que el término Pedro en griego es Petros, pero la traducción de Petros al arameo es Cefas, y Pablo utiliza la forma aramea de su nombre, y menciona en la segunda carta a los Corintios que Pedro había ido a recoger algunas ofrendas por la iglesia, y claro, Pedro tiene que un reconocimiento dentro de las iglesias porque era el líder de los apóstoles. Hay que entender eso. Y fíjense cómo Pablo se pone primero. ¿Por qué? Porque él se considera el menor de todos. Así que Pablo va llevando los nombres en términos ascendentes. Unos son de Pablo, unos son de Apolo, otros son de Cefas. Y claro, los que no tomaron posiblemente facción en uno de los grupos, pues dijeron, yo soy de Cristo. ¿Ok? O sea, y eso es lo que estaba llevando a la iglesia de Corintios. Fíjese, muchos dones, había muchos dones, pero ¿qué pasaba? Habían contiendas internas y estaba la iglesia a punto de ¿qué? De caer dentro de un cisma, de una división interna. Ahora dice, ¿acaso está dividido Cristo? Hace una pregunta retórica el apóstol. ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizado en el nombre de Pablo? Todo esto son que preguntas retóricas para llamar a la reflexión, para llamar al pueblo de que piense, ¿por qué ustedes están en estas divisiones? Y claro, podemos retratar o traer esto como un retrato de muchas veces en la actualidad, en el tiempo moderno, donde vemos a gente, donde vemos grupos de divisiones dentro de la iglesia del Señor. Si hay algo que nos está enseñando este primer capítulo es que no podemos permitir facciones dentro de la iglesia. La iglesia no está para formar partidos dentro de ella. No, amado, eso déjeselo al mundo. El mundo forma partidos, el mundo forma facciones de un lado y del otro. Pero la iglesia no puede permitir que las políticas seculares, ¿verdad? Que los movimientos de facciones y cismas dentro de la iglesia penetren en ella. La iglesia es un solo organismo, somos un solo cuerpo, tenemos un solo Señor. Por eso no podemos permitir, amado, que a veces la envidia que se cuela, el celo ministerial que entra,
domine, gobierne nuestras vidas. Tenemos que tomar dominio sobre esas emociones negativas. No podemos permitir que la obra de Cristo se perjudique, que la prédica del Evangelio sea afectada por nuestros egoísmos, por nuestras actitudes egocentristas, porque queremos llevar a cabo nuestra agenda. La causa mayor es el Evangelio. No somos nosotros, no es el líder, no es el pastor, no es el otro líder no, amado. No podemos permitir que nada traiga división al cuerpo de Cristo. Por eso dice el versículo 14, doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuiste bautizado en mi nombre. Fíjese que Pablo utiliza la práctica de Jesús. Jesús predicaba el Evangelio y los discípulos bautizaban. Claro, ahora Pablo se acuerda y por eso dice en el versículo 16, dice, también bauticé a la familia de Estéfanas, de los demás no sé si he bautizado a alguno otro. Vamos a ver aquí algo, vemos el factor humano. Vemos que a Pablo se le pasó, ¿verdad?, el pensamiento cuando escribió. Pensó en Crispo, pensó en Gayo, pero después dijo, espérate, y bauticé también a los de Estéfanas, que los de Estéfanas fueron los primeros cristianos de Acaya. ¿Ok? Así que él deja claro que esos fueron los únicos que él bautizó y que los demás los ha bautizado otros. No es que él menosprecie el bautismo. Quiero explicar eso. No es que Pablo menosprecie el bautismo, es que Pablo está claro cuál es su trabajo en el Señor. Por eso dice, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. O sea, ¿qué está haciendo Pablo? Dejando claro que su trabajo mayor, que su responsabilidad mayor era la prédica, era el exponer el mensaje del Evangelio. Y vuelvo y digo, él no está tomando a la ligera el bautismo. Lo que sucede es que el bautismo es un ritual, es un acto. Es más, los filósofos griegos de aquella época bautizaban a sus discípulos. Entonces él compara y dice, bueno, entre el bautismo y la prédica del Evangelio, a mí me ocupa primero predicar. Entonces él está llamando esto a la conciencia de la iglesia de Corintio, porque ¿por qué hay divisiones? ¿Por qué hay facciones? ¿Por qué unos dicen que son de Pablo, otros de Apolos, otros de Cefa y otros de Cristo? No, amado. Entonces, luego dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. ¿Por qué el mensaje de la cruz es locura a los que se pierden? Fíjese, amado, y le voy a explicar para que usted se ubique en ese contexto. Los que morían en una cruz es como decir el equivalente hoy a los que son llevados a la inyección letal o a los que son llevados a la silla eléctrica. O sea, una persona que es llevado a la inyección letal o a la silla eléctrica no es por bueno, ¿verdad? Y en ese sentido, la asociación que hay con la cruz es que allí morían los bandidos, allí morían lo vil de la sociedad. Entonces Pablo está hablando que el Cristo crucificado salva. Te lo voy a contextualizar para que tú lo analices y me digas, ¿verdad?, o pienses cómo suena. Si yo te digo que un tipo que murió en la silla eléctrica, ese es tu salvador, ¿cómo te sonaría eso? Si yo te dijera, mira, el tipo tal que murió con la inyección letal, ese es tu salvador, ¿verdad que sonaría locura? Pues así mismo le sonaba a los griegos de la época, es más, y a los judíos peor, porque los judíos esperaban un Mesías político con todas sus inflas, con toda su pomposidad, y ahora le están diciendo que no, que el tipo que crucificaron, ese es el Salvador. Por tal razón le suena a locura. Sin embargo, que
Pablo, que estuvo en algún momento de ese lado, porque persiguió a los cristianos, persiguió a la gente, ¿verdad?, que profesaba a Cristo, yendo camino a Damasco, que tuvo un encuentro que lo cambió. Por eso dice, a nosotros, ¿verdad?, a los que se salvan es poder de Dios. La palabra poder viene del griego dunamis, que significa o proviene, ¿verdad?, significa dinamismo. O sea, el poder de Dios es el movimiento de Dios sobre el ser humano, demostrando que Dios al cual nosotros servimos no es un Dios estático, no es un Dios que está ya sentado en su trono mirándose las uñas. No, es un Dios que está en movimiento, que está trabajando a favor del ser humano, que se está moviendo a favor del que se pierde, que está buscando reconciliar el mundo consigo mismo. Y ese es el poder que el apóstol Pablo ha conocido. Maravilloso es el nombre del Señor. Y entonces sigue el apóstol Pablo, pues escrito está, y comienza Pablo a hacer citas tanto de Isaías como de Jeremías, como de algunos pasajes del Pentateuco. Pablo, un conocedor de la Escritura, dice, pues destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Esa base se encuentra en Isaías capítulo 29, versículo 14, para los que quieran apuntar. Pero ahora se pregunta también de manera retórica, y es una alusión también a Isaías 44, 25. Dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Esa parte final es la referencia a Isaías 44. Pero ¿por qué él habla del sabio? Porque fíjense que en la cultura griega a la gente le encantaba ver los debates de los filósofos. Tenemos, por ejemplo, a los epicúreos, tenemos a los estoicos, tenemos a los sofistas, tenemos a los cínicos, tenemos a los de la escuela socrática, tenemos a los discípulos de Platón y de Aristóteles, tenemos a Filón, el gran filósofo judío, con su escuela. O sea, que tenemos en este tiempo en el que se escribe Corintio una rama de muchas escuelas filosóficas que les encantaba el dimi direte, la conversación, ¿verdad? Entonces dice, ¿dónde está el sabio? Y en este caso, ¿dónde está el escriba? Que eran ¿qué? Los traductores del Antiguo Testamento. ¿Y dónde el disputador de este siglo? Que se refiere que a estos filósofos que le encantaba pararse en la plaza y traer un tema a colación para discutirlo, y se formaban unas discusiones tremendas. Los griegos eran amantes a eso, les encantaba la discusión. Es como cuando usted habla de colores en Puerto Rico, usted sabe, en Puerto Rico usted menciona colores y las pasiones se desbordan, ¿verdad que sí? De eso usted sabe. Así que, pues algo así pasaba con los temas de la filosofía en aquel entonces. ¿Ok? Pues, ¿qué dice? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? O sea, toda esta gente que se creían los sabiondos, con el acto de la cruz, con el acto de Jesús crucificado y resucitado, Dios ha tomado toda esa sabiduría y la echó al zafacón. Eso es lo que está diciendo Pablo ahí. Dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, o sea, ya que la gente no quiso acercarse a través de la ley de Dios, no quiso acercarse a través de la revelación que Dios dejó plasmada en su palabra, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Así que Pablo está diciendo, Dios habló en sabiduría. Dios estableció el formato correcto para que la gente fuera salva, pero la gente no quiso ser salva, la gente no quiso buscar a Dios. Pues ahora Dios ha establecido algo que le parece a todos una locura.
Y créame, amado, este mensaje sigue latiendo porque el mundo nos sigue considerando locos, el mundo nos sigue considerando fanáticos, el mundo sigue considerando el cristianismo, ¿verdad? Gente de extrema, gente que usa el lenguaje de odio, ¿verdad? Y el mundo nos aborrece. Jesús lo dijo. Ahora fíjese cómo sigue hablando el apóstol. Porque los judíos piden señales. ¿Se acuerda cuando los fariseos le hablaron a Jesús y le dijeron, ¿qué señal nos vas a demostrar? Y Jesús le dijo, ninguna, solamente la señal de Jonás. Y ellos no entendieron. ¿Y sabes qué? Al igual que los judíos de aquella época, hay gente que está detrás de las señales. Hay gente que está detrás de movimientos. Hay gente que está detrás de profecía. Hay gente que está detrás de X o Y cosa. No, amados. Yo solamente estoy detrás de Cristo. Cristo es el centro. Eso es lo que nos debe importar. Ahora, y los griegos buscan sabiduría. Buscaban el filosofar. Buscaban las discusiones sobre temas interesantes. Pero nosotros, dice Pablo, predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero. ¿Por qué tropezadero? El Mesías judío, el Mesías profetizado desde la perspectiva religiosa de los fariseos y de los saduceos y aún de los celotes y aún de los esenios, que eran grupos de aquel tiempo, era que vendría un hombre montado en un caballo y ¿sabe qué? Se levantaría contra el imperio opresor y establecería su reino en ese momento. O sea, cuando el judío ve a Cristo, no puede entender, no lo puede asociar con el Mesías. No, ¿por qué? Porque ellos ya tenían sus lentes, tenían su forma de ver las cosas, tenían su kiosco teológico montado y Cristo no satisfacía que la visión religiosa y política que tenía el movimiento judío de la época. Y para los gentiles, locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Qué está diciendo Pablo? Los que hemos tenido un encuentro, porque ahora en Cristo no hay división. Acuérdense que el tema es la división, no se olvide de eso. La iglesia está dividida, unos de Pablo, otros de Apolo, otros de Cefas y otros de Cristo. Pablo les está diciendo, en la iglesia no hay división, porque ahora griegos y judíos, o gentiles y judíos, todos que hemos sido salvos y hemos sido llamados por ese mismo Cristo, ese Cristo de poder, esa sabiduría eterna de Dios que nos ha salvado, que ha producido en nosotros lo que es la salvación. Por eso dice el 25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. O sea que lo que el ser humano pueda ver como que es insensato o torpe de parte de Dios, cuando lo comparamos, la sabiduría del hombre llega hasta aquí y lo insensato de Dios está por acá arriba. Todavía sigue siendo por encima, ¿verdad?, de la sabiduría humana. Sigue estando, ¿verdad?, por encima de lo que el hombre pueda pensar, como dice la escritura en Isaías, como cuán distantes son los cielos de la tierra, así son mis caminos de vuestros caminos y mis pensamientos de vuestros pensamientos. Ahora dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne. Fíjese que los hermanos de la iglesia de Corinto se están enorgulleciendo por sus dones, por cómo Dios los está usando. Están dentro de sus facciones, unos son de Pablo, otros son de Apolo, otros son de Cefas y otros son de Cristo.
Sin embargo, Pablo les recuerda de manera sutil, y fíjense que vuelve a usar el término hermanos. O sea que Pablo vuelve otra vez a tocar cuando va a amonestar, cuando va a darle el cocotazo, usa el término hermanos. ¿Para qué? Para acercarlos, para tratarlos de manera suave, tierna, amorosa, pastoral. Le dice, pues mirad, hermano, no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. O sea que, aunque había gente pudiente en la iglesia de Corintios, una gran mayoría que se estaba jactando, que estaban vanagloriados por cómo Dios los usaba, Pablo les recuerda de dónde Dios los sacó. No eran los más pudientes, no eran los más poderosos, ni eran los más inteligentes. Pero entonces le dice Pablo, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Así que Pablo le está diciendo, ¿quiénes fueron ustedes? Por eso Dios los escogió a ustedes. No porque ustedes fueron lo mejor. Estas palabras son muy parecidas a las que le dijo Dios al pueblo de Israel. Yo no os escogí a vosotros porque sois el mejor pueblo. Os escogí porque sois lo peor de la tierra. Porque vuestra justicia es como trapo de inmundicia. Porque ustedes son gusanos de Jacob. Así le dijo Dios a Israel. Y así Pablo le está diciendo, porque Dios escogió ¿qué? Lo vil, ¿verdad? Lo necio, escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el fin? ¿Por qué Dios no escoge al que es el macaracachimba del asunto? Mire lo que dice el versículo 29 y estamos terminando. A fin de que nadie se jacte en su presencia. En palabras del apóstol Pablo en otra ocasión que dijo, porque Dios escogió vasos de barro para depositar en ellos, amén, algo maravilloso, pero que la excelencia al fin y al cabo no sea del vaso, sino de Dios. Y este mensaje sigue latente, sigue palpable. Nos está diciendo el Señor, si hoy somos lo que somos, si hoy Dios nos usa como nos usa, no es porque somos lo mejor, no es porque somos tremendos, no, amado, es porque lo vil, lo necio, lo menospreciado ha escogido Dios para en él glorificar su nombre. Por eso es importante que en todo lo que hagamos glorifiquemos el nombre del Señor. En todo lo que hagamos Dios sea glorificado. Por eso nadie se jacte. Acuérdese de esto, amado. La Biblia enseña y dice que antes de la caída viene la altivez de espíritu. Antes de la caída viene la altivez. No permita que el orgullo, amado, no importa cómo Dios lo use, cuándo Dios lo use, cuántas veces Dios lo use. Si Dios lo usa es porque a Él le place. No es porque usted es tremendo, no es porque usted es tremenda. Simplemente a Dios le plujo en su perfecta y soberana voluntad usarlo, pero es para su gloria y para su honra. Por eso se dice el 30, más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. ¿Quién es Él? Se refiere a Dios. Dice, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Fíjese, ¿qué está diciendo Pablo aquí? No éramos nada, no éramos nadie, pero en Dios, por Cristo Jesús, hemos sido hechos sabiduría, porque es la sabiduría que proviene de lo alto, no la del hombre, no la del mundo, la que proviene del cielo. Hemos sido hechos justificación, hemos sido declarados justos delante de Dios
Hemos sido santificados, hechos santos, separados aparte. Y hemos sido redimidos, hemos sido comprados. Se ha pagado el precio del rescate. ¿Para qué? Y con esto termina Pablo el capítulo 1. Como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Así que Pablo cierra esta primera amonestación. Como le dijimos, comenzamos este estudio de la primera carta de Corintios y Pablo lo cierra dejando claro que no se trata de división, que no se trata de que somos de un grupo o somos del otro. Se trata de que si en algo nos vamos a gloriar, gloríese en quien único merece toda gloria y toda honra. Por eso es importante vivir siempre en humildad, no importando cuánto Dios nos permita escalar, no importando cuánto Dios nos permita subir. Acuérdese de este pasaje. Lo vil, lo menospreciado, lo débil, lo que no era, escogió Dios. ¿Para qué? Para deshacer lo que es, para deshacer la sabiduría humana. Eso lo escogió Dios, pero ¿cuál no es nuestro fin? Glorificar el nombre del Señor. Y que como iglesia del Señor no podemos permitir que los movimientos políticos del mundo se metan dentro de nuestra iglesia. No podemos permitir que la iglesia termine siendo fraccionada, porque unos son de un grupo, otros son de otro, unos tienen un apellido, otros tienen otro apellido. Yo soy de tal líder, yo soy de tal pastor, yo soy de tal predicador, o a mí me gusta aquel, a mí me gusta el otro. No permitamos que la iglesia del Señor se fraccione, se divida por tonterías, por pequeñeces, por infantilismos espirituales que para nada aprovechan. Al contrario, busquemos que lo que hagamos, todo lo que hagamos y nuestros dones, nuestras habilidades, glorifiquen única y exclusivamente el nombre de Dios. Así que espero, ¿verdad?, que en esta hora y media, más o menos, hora y 22 minutos que hemos tenido de este estudio haya sido de edificación. Antes de orar, ¿verdad?, voy a orar ya mismito para despedirnos, pero le hacemos, ¿verdad?, la invitación. Estamos trabajando con nuevo material que vamos a subir a la página de YouTube, Pastor Isaac Ruiz. Estamos trabajando con material de interpretación bíblica, así que son cápsulas de 6 a 10 minutos, son videos cortos, ¿verdad?, para que sea más fácil digerir. Así que si no ha podido entrar, suscríbase a la página para que sea de edificación, para que le llegue ese videíto directamente a su teléfono. Amén. Y usted pueda ser edificado grandemente. Así que vamos así a orar. Amén. Orar por los que han estado, ¿verdad?, escuchándonos y por los que nos escucharán, y que sigamos, ¿verdad?, esperando en el Señor. Amado, no pierda la paciencia, no pierda el control de sus emociones. Mantenga, ¿verdad?, o pídale al Señor que usted pueda ser lleno de paz. Amén. En medio de esta situación, acuérdese que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino espíritu de poder. Amén. De amor y de dominio propio. Así que pida ese dominio propio en medio de esta circunstancia que nos ha tocado vivir. Pero créame que algo maravilloso está haciendo el Señor. Así que te invito en esta hora a que oremos y así entregamos este tiempo de estudio de la palabra del Señor. Padre eterno, en el nombre maravilloso de Jesús, te doy gracias. Gracias por la oportunidad que me has dado de poder dirigirme nuevamente a este grupo, Señor, de creyentes, Señor, de gente que te ama, que te sirve, que te busca en espíritu y en verdad en medio de esta situación difícil que nos ha tocado vivir. Te pido por ellos. Te pido que les bendiga, te pido que les guarde, oh Dios eterno. Sé con cada familia en esta hora, Señor, y que lo que hemos
expuesto, Señor, de enseñanza en esta noche haya sido de edificación, haya sido de bendición para cada uno de nuestros hermanos. Así que, Padre eterno, gracias por este tiempo, por este privilegio que me has dado y me has concedido en esta hora. Por Cristo Jesús, te lo pedimos todo, Señor. Amén y amén. Así que muchas gracias a todos los hermanos. Dios me les bendiga. Ya nos estaremos viendo el domingo por la mañana, como a eso de las 10 de la mañana, 10:30. Estaremos viéndolo nuevamente. Así que Dios me les guarde. La paz del Señor con cada uno de ustedes. Bendiciones.